En este episodio exploraremos el campo de la medicina hiperbárica. Definitivamente es algo revolucionario que está ayudando muchísimo a mejorar en los tratamientos médicos de diferentes patologías y condiciones clínicas. ¿Qué implica la cámara hiperbárica? Implica el uso de oxígeno a alta presión. Es una cámara especial que puede acelerar la curación y mejorar el bienestar en una variedad de situaciones médicas. La medicina hiperbárica puede ser tratada en más de 14 patologías de salud en ayuda de la mejora del paciente. Querida audiencia, es un gusto tenerlos nuevamente aquí en un episodio más de nuestro podcast Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo que estoy segura que la mayoría de nosotros no lo conocía antes. Se trata de la medicina hiperbárica y aquí me encuentro con la doctora Viviana Mendoza. Ella es médica cirujana con un máster en medicina hiperbárica. Tremendo. Bueno, bienvenida doctora Mendoza, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Espero que a partir de este podcast respondamos muchas preguntas y todos tengamos un conocimiento más sobre esta terapia. Doctora Mendoza, ¿cómo encontró en su vida profesional el tema de la terapia hiperbárica? Bueno, digamos que son dos inicios. Uno, soy cirujana plástica y en cirugía plástica es una herramienta que usamos frecuentemente. Entonces, en mi formación aprendí y vi de lejos la terapia hiperbárica. En la fundación nace como parte de la unidad de quemados, en el deseo de nuestra líder, que es la doctora Viviana Gómez, de optimizar nuestros resultados, de mejorar lo que le ofrecíamos a los pacientes, y ahí se va enganchando, aunque encontramos que pues nosotros como cirujanos plásticos lo manejamos más hacia las heridas, hacia la parte de la piel, pero hay otras ramas de la medicina en donde los pacientes también tienen pues la necesidad o pueden recibir este tipo de terapia. Entonces ahí hago un máster en medicina hiperbárica y empezamos a definir qué pacientes pues también pueden ser merecedores o pueden recibir este tratamiento. Me ha parecido muy chévere además porque siendo cirujana plástica he tenido contacto con pacientes de otras patologías a quienes veo en consulta y me reconecta con otras ramas de la medicina y pues ha sido digamos que un beneficio también para mí en la medida en que se han enriquecido mis conocimientos alrededor de otras patologías que en cirugía plástica pues ya de pronto no tocaba. Doctora Mendoza, ¿alguna vez usted se ha hecho una terapia hiperbárica? Pues quisiera. Pero en la terapia de oxigenación hiperbárica tenemos un medicamento que es el oxígeno y pues que sea bueno, muy bueno para muchas cosas, no significa que uno se esté administrando todos los medicamentos que pueden tener efectos positivos. Entonces no he estado en una situación o con alguna patología en la cual esté indicada, por lo cual no me la he administrado, pero en la medida en que tú vas leyendo sobre el tema, te empapas todo. Le pregunto además mucho a los pacientes cómo te sentiste, qué sentiste, entonces también pues para hacer la parte de educación en la consulta y siento como si hubiera estado en la terapia. De hecho, es como la mayoría de cosas que hacemos como médicos, ¿no? Uno está tanto tiempo involucrado con los pacientes que al final casi que uno lo siente en la piel. Doctora, haber hecho un máster en medicina hiperbárica es que significa mucho, o sea, que uno elija hacer un máster en este campo. ¿Por qué lo eligió? ¿Qué le dijo de cara a lo importante que tiene la medicina hiperbárica para haber hecho un máster? Pues muchas veces me hice esa pregunta porque fue un esfuerzo, digamos, cuando lo hice además estábamos como todavía en la pandemia. Y fue un esfuerzo que yo me preguntaba muchas veces por qué lo estoy haciendo. Bueno, realmente lo hice porque me gusta estudiar, o sea, uno tiene que tener como una pasión más allá del diploma por el conocimiento y la verdad, este tipo de conocimiento que uno adquiere se ven reflejado en la atención que uno le presta al paciente. Claramente en la medida en que yo me entreno más en un conocimiento, pues lo que le puedo ofrecer al paciente, de lo que le puedo hablar,
va a ser mucho más significativo. Entonces, digamos, fue una apuesta, bueno, entremos en esta parte del conocimiento que no he explorado, donde los primeros, digamos, como los primeros capítulos fueron física muy duro, volver a la bioquímica muy básica del pregrado, y pues yo ya tengo 10 años de especialista en cirugía plástica, entonces no fue fácil para mí, y por eso muchas veces, ¿por qué lo estoy haciendo? Pero realmente cuando lo veo reflejado en los pacientes, sé que tiene un valor que va mucho más allá de haber adquirido un conocimiento o tener hoy en día pues un diploma. Ajá, o sea, el gran beneficio que le puede otorgar a los pacientes esta medicina. Muy bien, vamos a entrar en materia, aunque ya hemos tocado varios aspectos. Conversemos acerca de esa medicina hiperbárica. Para que nos entienda la audiencia que nos está viendo y escuchando, definamos qué es la medicina hiperbárica. Bueno, entonces la medicina hiperbárica es un área de la medicina en la cual uno evalúa los efectos de, que hay en nuestro organismo secundario a los cambios de las presiones. ¿A qué se debe esto? Cuando se inició en el siglo XVII más o menos a hacer las inmersiones para construcción de grandes puentes o grandes estructuras, se vio que estas personas que estaban haciendo como toda esta parte de observacional inicial se veían alteradas. Entonces se empezó a hacer una investigación y de ahí se determinó que habían unos cambios fisiológicos que para el momento no conocíamos. Eso asociado también a algunas cosas que empezamos a ver en la aviación. Entonces el desarrollo de la medicina hiperbárica está muy ligada a los avances que hubo en el campo militar también. Entonces, ¿qué presiones evaluamos? Las de los gases que están en el aire. El oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono son los gases que principalmente evaluamos cómo son sus efectos, cómo es el tratamiento cuando hay alteraciones. Por ejemplo, en los buzos a veces se puede presentar algunas alteraciones donde es importante realizar un tratamiento. Eso de cara, por ejemplo, a una condición médica que tenga un paciente, o sea, suena muy interesante, pero ¿a qué tipo de pacientes, en qué tipo de condiciones clínicas o médicas o patologías es que se recomienda hacer una terapia hiperbárica? Pues bueno, te digo que tienen como un lado, digamos, hay un lado oscuro de cara a la cámara hiperbárica. Diferente a tener una cámara, nosotros ofrecemos un servicio de medicina hiperbárica, en donde estamos tratando de hacer mediciones, hacer un seguimiento y demás, porque así como te lo mencionaba previamente como con los medicamentos, pues yo darle, no sé, una vitamina o algún tipo de medicamento a toda la población lo puedo hacer, y lo que hoy vemos es que hay mucha como desinformación sobre el tratamiento porque hay muchas cámaras hiperbáricas, entonces hay muchas personas, hay muchas descripciones en que ayuda a determinar, digamos, por ejemplo, a dolores, entonces que para la cefalea, que para como si fuera, digamos, un tratamiento inocuo en el que cualquier paciente lo pudiera recibir, y no es así. ¿Qué hicimos nosotros en la fundación? Esto se lleva al comité médico ejecutivo, y en el comité se vieron que aún hay, más o menos si tú entras a buscar hoy en uno de los principales buscadores médicos, hay alrededor de 1.600 artículos que hablan sobre la terapia de oxigenación hiperbárica. Sin embargo, pues evidencia de que realmente funciona, de que nos puede cambiar el pronóstico, está más o menos para 14 entidades. Estas 14 entidades, la FDA en Estados Unidos dijo, para estas yo lo recomiendo, y los servicios de salud para esas lo están cubriendo, digamos en el caso de Estados Unidos. Para nosotros en Colombia la reglamentación en muchas cosas es similar a la que pues tenemos en Estados Unidos, y pues las recomendaciones no varían, no distan mucho de esas 14 indicaciones. Entre esas 14 indicaciones está las heridas crónicas, entonces pacientes que tienen úlceras, que no sanan, heridas que llevan un proceso de cicatrización que es muy largo. Están los pacientes quemados, están los pacientes que han sido expuestos a radioterapia para manejo de cáncer y empiezan a tener lesiones post-radioterapia. La radioterapia es un tratamiento que no es inocuo y a veces terminan con
lesiones en la piel o heridas o después de que son llevados también a cirugía, pues esas heridas no sanan. En esos pacientes está indicado también. Para entidades como intoxicación por monóxido de carbono, que es cuando el paciente de pronto está en un incendio y no se quema, pero respira mucho humo, ahí puede haber una intoxicación por monóxido de carbono. Cuando hay embolismos aéreos, que es cuando se van burbujas de aire muy grandes, en algunos tratamientos se puede ver eso. En esos pacientes también está indicado. Algunas infecciones, tenemos, digamos, evidencia de que la terapia de oxigenación hiperbárica mejora el funcionamiento de algunos antibióticos y tiene también un efecto sobre las bacterias que hace que sean más sensibles al tratamiento que damos. Entonces, para algunos tipos de infecciones también se maneja. Pacientes que tienen lesiones en los huesos que no sanan fácilmente, o también en algunos de estos pacientes cuando van a ser llevados a cirugía, que esto significa otra inflamación aún mayor, pues estos pacientes se benefician de hacer terapias antes del procedimiento y luego después del procedimiento. Pero para nosotros, Fundación Santa Fe de Bogotá, deben estar en esas 14 indicaciones. Porque como te digo, hay muchos trabajos hoy que no tienen la evidencia suficiente. Por ejemplo, hay muchos trabajos con autismo, con enfermedades neurodegenerativas, pero hoy en día no está consolidada esa evidencia, por lo cual pues no vamos a, digamos, tampoco hacer el ensayo de cuando no tenemos a nivel mundial una literatura que soporte ese uso y queremos ser como muy autocríticos y realmente ofrecerle en nuestro hospital a los pacientes unos tratamientos que van más allá, y van más allá en el sentido en que hemos visto, nos muestra la literatura, nos muestran los otros centros, tenemos suficiente evidencia como para definir que les va a servir para esa patología en especial. Dentro de esos ejemplos de los 14 que me mencionaba, yo alcanzo a detectar alta complejidad, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestro caso, en la Fundación Santa Fe, lo tomamos sobre todo para alta complejidad y para temas de no sanación, no sana, no. Sí, y ahí es donde... Digamos que yendo un poquito como a los principios básicos de la terapia, lo que se ha encontrado es que el oxígeno es, digamos, esa energía que va a tener la célula. Cuando yo aumento en el cuerpo la concentración del oxígeno, mis células tienen un mejor metabolismo, es decir, que ya trabajan mejor, como el desayuno por la mañana, ¿sí? O sea, de pronto hoy está muy de moda el ayuno intermitente, pero pues posiblemente si tú desayunas te vas a sentir con mucha más energía de enfrentar un día largo. Eso hace el oxígeno en el organismo, entonces mejora el metabolismo. ¿Qué pasa en estas situaciones crónicas que te comentaba? Entonces, por ejemplo, un paciente que sufrió radioterapia, quimioterapia, tiene una herida, su cuerpo está muy inflamado, tiene células que están con un metabolismo lento, donde no hay como un ambiente para que pueda tener el cierre de una herida, por ejemplo. Entonces, eso es lo que hace el oxígeno, eso es lo que está demostrado. Por eso también se utiliza para muchas otras cosas y los pacientes pueden referir que hay una mejoría leve notoria. Entonces, hay algunos casos que son, como tú lo mencionas, muy complejos, pero como tratamiento, que donde hay evidencia, pues están sobre todo estas situaciones. En el ejemplo que te contaba de la intoxicación por monóxido de carbono, en la intoxicación por monóxido de carbono es el tratamiento de elección, es decir, si hay un paciente que llega y estuvo en un incendio, no tiene quemaduras, pero tiene intoxicación por monóxido de carbono, el tratamiento de elección es la terapia de oxigenación hiperbárica. Y tuvimos una paciente pediátrica en la que pues está en un entorno donde hay un incendio fuera de su casa, en unas condiciones socioeconómicas difíciles, muy limitadas. Ella llega acá, hacemos por parte de la unidad de cuidado intensivo pediátrico, se hacen todos los exámenes, se miran gases arteriales, encontramos niveles muy altos. Fue de las primeras pacientes de hecho que manejamos en la cámara. Inició su terapia, terminando la sesión repetimos los exámenes y ya se había, digamos, disuelto o eliminado ese monóxido de carbono. ¿Qué efectos tuvo en esta niña? Esto disminuye las secuelas cerebrales que hay a largo plazo, ¿sí? Entonces tener
un cerebro que deja de recibir el oxígeno que debe recibir, pues en los chiquitos es mucho más importante que en las personas grandes. Entonces para nosotros sí, contar con la terapia en nuestro hospital pues realmente nos permite eso que se propuso en un principio, y es ir un poquito más allá y dar un tratamiento que sea más efectivo, que le brinde al paciente digamos una forma, algo digamos que puede ser alternativo, ¿sí? Si tú lo ves dentro de nuestro marco de medicina como occidental, pero que trae unos grandes beneficios para los pacientes, como digamos es el caso de esta chiquita. Entonces ahí digamos hay algunas indicaciones que son absolutas, como la intoxicación por monóxido de carbono y las embolias gaseosas. En las otras hacen parte del tratamiento, por ejemplo el pie diabético también es una de las indicaciones, pero en el pie diabético siempre estamos en contacto con ortopedia, con pie, con medicina interna, para que tengamos el tratamiento más efectivo. El tratamiento no es la terapia, el tratamiento es hacer un seguimiento juicioso por todos los especialistas, definir que el paciente realmente se va a beneficiar y en la medida que lo trabajamos de una forma más multidisciplinaria, pues realmente esto se va a ver reflejado en que hacemos tratamientos que son objetivos y donde la terapia va a generar un beneficio para el paciente. Entonces, entendiendo, hace parte de la integralidad, que de hecho es muy de la Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿no? Que cualquier paciente es visto integral y holísticamente, ¿no? Entonces, digamos que un médico que esté atendiendo a un paciente en cualquiera de estos ejemplos inmediatamente puede tener en su mente la medicina hiperbárica y la posibilidad de complementarse tratamiento con ese paciente con la terapia, con la cámara. Sí, otro caso, por ejemplo, es con otorrino, los pacientes que hacen hipoacusia súbita, que es cuando hay pérdida o una sordera súbita, que es relativamente frecuente en nuestro medio. Estos pacientes deben ser valorados por otorrino. Otorrino inicia un tratamiento con unas infiltraciones y ellos mismos definen qué paciente se va a beneficiar de la cámara. Entonces ahí esto depende mucho de que estemos muy bien integrados entre todos los servicios para ofrecer lo mejor al paciente. Ese es nuestro objetivo. Contémosle un poquito a nuestra audiencia en qué consiste el tratamiento y si solo depende de una cámara o en general cómo es. Bueno, mira, cuando tengo los pacientes en la consulta siempre les pongo dos escenarios. Esto es como cuando vas a bucear o te subes a un avión, ¿sí? Entonces, digamos que pensando en mi ejemplo del avión, hay un momento en que el avión despega, el trayecto y después cuando aterriza. Entonces, la cámara es como un avión muy pequeño para una sola persona donde va a estar aislado. Ahí, digamos, en nuestra cámara tiene un vidrio que le permite al paciente estar en contacto, ver algún video o alguna película si lo necesita, aunque la mayoría de los pacientes descansan y pueden dormir durante la sesión de la terapia. Pero pues pueden estar acompañados. Nosotros siempre tenemos personal de enfermería que está acompañando al paciente y están en esta cámara que los aísla, donde hay un ruido blanco que es el oxígeno saliendo todo el tiempo, y en la idea de tenerlo aislado ahí es poder aumentar la presión. ¿Cuál es el objetivo de aumentar esa presión dentro de la cámara con concentración de oxígeno al 100%? Que el oxígeno se difunda no solamente por lo que tú respiras, sino a través de los tejidos. Eso nos aumenta la concentración de oxígeno y ahí es cuando mi célula va a tener un mejor metabolismo. Entonces, digamos en el ejemplo de que yo despego, es porque ahí cuando despego la presión va a ir aumentando. Después el tiempo del vuelo en el avión sería el tiempo de la terapia efectiva, que esa terapia efectiva dura más o menos 1 hora. Y luego, mientras yo estoy aterrizando, se va nuevamente disminuyendo la presión. Hay lugares en donde manejan presiones muy altas, pero esas son las que más riesgo tienen. Siempre cuando vamos aumentando, a todos de pronto nos ha molestado el oído en el avión o cuando vamos en carretera, esas presiones a veces generan dolor de oído y otras cosas, entonces siempre vamos preguntándole al paciente cómo va, a diferencia del avión que nadie te pregunta nada y digamos que supérelo como pueda.
Acá sí se le va preguntando al paciente cómo te sientes, tienes alguna molestia, y más o menos nuestra terapia dura 1 hora y media. Lo recomendado es que hagamos mínimo 10 sesiones. En algunos lugares ofrecen menos sesiones, pero en la literatura lo que encontramos es que a las 10 sesiones es que yo veo en concentración en sangre mayor cantidad de factores de crecimiento, disminución de citoquinas, que son como unas proteínas que se disparan con la inflamación, ellas empiezan a disminuir, y pues por eso nos vamos hasta los 10 días mínimo. ¿Cuánto máximo, digamos, si yo estoy viendo un buen resultado, puedo tener al paciente? La recomendación es hasta 30 sesiones. Ahí paramos porque digamos que si hay un cambio fisiológico constante, sabemos que nuestro organismo se acostumbra a eso y ya vamos a dejar de ver esos niveles positivos de factores de crecimiento y demás, y no, digamos que no va a tener el mismo efecto, entonces la suspendemos al completar 30 sesiones. Y si es un paciente, digamos como los pacientes que te cuento que tenemos que han tenido lesiones post radioterapia, estos pacientes descansan durante un mes y retomamos la terapia al completar ese mes. Digamos, estos son los protocolos internacionales que manejamos. Uno se debería hacer estas terapias cuando el médico lo determine que se es paciente para ello, una vez a la semana. ¿Eso tiene unas frecuencias mínimas? Bueno, entonces lo ideal es que sea por lo menos una diaria. En algunas puntuales se extiende, por ejemplo, como la intoxicación por monóxido de carbono, digamos, podemos hacer una sesión más larga o hacer 2 sesiones el mismo día, pero en general hacemos una diaria. Entonces los pacientes que vienen de fuera de Bogotá es importante para que lo tengan en cuenta, que lo ideal es que estén acá en Bogotá por lo menos 10 días. Claro, ok. Esos beneficios a corto plazo, ¿todos se miden a corto plazo los beneficios o hay beneficios a largo plazo? Pues digamos que es difícil establecer siempre esos beneficios a largo plazo, porque desafortunadamente aun cuando queremos medir los pacientes en un campo en específico, los queremos medir a 6 meses, uno siempre va perdiendo pacientes en el tiempo porque cambió de dirección, cambió el teléfono y no se puede hacer el seguimiento. Entonces, en la literatura, tener estudios que tengan, por ejemplo, un resultado a 20 años de X cosa, pues son muy contados, porque la pérdida del seguimiento es muy alta. Lo que sí te puedo decir es que cuando se hace una terapia consciente, con todas las variables bien determinadas, la razón de la consulta del paciente, por ejemplo, si es una cistitis post-radioterapia, que hay un sangrado recurrente, el paciente normalmente refiere que hay disminución de ese sangrado, completando por lo menos las primeras 10 sesiones. Ahí si vemos que mejora, pues lo prolongamos. Para las heridas es igual, la mayoría de los pacientes empiezan a sentir con las primeras 10 sesiones que hay una mejoría significativa. Para la hipoacusia también hemos tenido pacientes en donde hacemos 10 sesiones y siempre conectados con el manejo integral, con el especialista que domina esa entidad, pues hemos visto mejorías. A largo plazo, tuve un paciente el otro día que me decía, él llegó por un efectos post-radioterapia muy limitado en su caminata, estaba ya con un caminador. Cuando lo veo después de haber terminado sus 30 terapias, me llega solamente con el bastón y yo, te veo muy bien. Me dijo, me han dicho hasta que me veo más joven. Yo, bueno, excelente, todos quisiéramos eso todos los días. Pero estos efectos, digamos, como de bienestar, además también son muy difíciles de medir. Digamos, para mí es algo anecdótico, de lo cual pues agradezco ser parte de ese proceso, pero nos guiamos por los números y por lo que realmente nos puede dar una relevancia científica. Tenemos una responsabilidad muy grande con el tipo de estas terapias que no hacen parte como de la medicina. Muy bien, doctora, un poquito de mitos y realidades. Uno se imagina una cámara que está allí, tiene vidrio y hay acompañamiento fuera, pero ¿da claustrofobia, por ejemplo? A mí que estar encerrada, por ejemplo, me dan unos nervios y empiezo a sudar. ¿Eso pasa en los pacientes? Pues puede pasar. Entonces, lo que hacemos para evaluar si el paciente es candidato a recibir la terapia, entonces hacemos una lista de chequeo, porque hay algunas condiciones que hacen que el paciente no sea candidato para la terapia. Entre esas está si es claustrofóbico. La pregunta que yo siempre le hago a los pacientes es, ¿pero te puedes subir en un ascensor?
Normalmente cuando uno se puede subir en un ascensor que es, digamos, un espacio muy restringido donde no hay mucho oxígeno y yo lo tolero, pues de pronto voy a ser candidato al uso de la cámara. Con algunos pacientes dicen, no sé, vamos, miramos la cámara y tú me dices si sientes que lo puedes tolerar bien o no. ¿Sí? Porque, van haciendo la prueba. Sí, exacto. O sea, para mí es muy difícil, pues no sé, o sea, no, a nadie lo metemos y le decimos, le toca. No, esto es, o sea, tiene que ser algo que sea bienestar desde el principio, tiene que ser algo que sea confortable y tratamos de medir eso también a los pacientes, o sea, cómo ven nuestras instalaciones, cómo te sentiste, porque no puedo asumir que un tratamiento va a ser bueno para mí si de entrada es forzarme a. Entonces, entre de las contraindicaciones tenemos a la claustrofobia, los pacientes que tengan algunas lesiones pulmonares como bulas, que son, digamos, como una alteración en la conformación de la estructura del pulmón. Esos pacientes no son candidatos. Pacientes que sufran, por ejemplo, del oído, te comentaba antes que pues, va a haber un cambio de presión y a veces el paciente puede presentar dolor de oído cuando han tenido cirugías del oído u otras, digamos, hay gente que tiene infecciones a repetición desde chiquito y el oído le ha molestado toda la vida, pues muy seguramente ese paciente no va a ser candidato para tolerar todos estos cambios de presión que se dan en la terapia. ¿Eso es presión o es presurización o es lo mismo? Es presión, digamos, eso se mide en atmósferas, entonces lo que se hace es un cambio de la presión que hay dentro de la cámara. Y por eso es hiperbárica, o sea, el hiperbárico es esos cambios de presión, que pasa lo mismo si tú buceas, ¿no? Digamos que si vas a 5 metros, a 10 metros, a 15 metros, va cambiando la presión y con eso también va cambiando la concentración de gases que están alrededor tuyo. Doctora Mendoza, ya estamos cerrando nuestro episodio de hoy, súper interesante. La mayoría de la gente no conoce este tipo de terapias. Quisiera recalcar algo que se nos haya escapado, importante para que la audiencia lo sepa. Para mí es muy importante aclararle a los pacientes cuáles son los pacientes que podemos, digamos, manejar en el hospital. Nosotros tenemos las indicaciones de la FDA, que son 14. Si el paciente está dentro de estas indicaciones, son pacientes que pueden acceder a la terapia dentro de nuestro hospital. Siempre recibimos los pacientes remitidos por otro especialista, que puede ser el otorrino, el radioterapeuta, el oncólogo, el geriatra, pero el especialista que sabe que le funciona la terapia, que es paciente candidato, lo va a remitir a nuestra terapia. Entonces es súper importante, si desean más información, algún caso puntual, tenemos un correo electrónico a donde pueden dirigirnos las preguntas para poder orientarlos. Doctora Mendoza, ¿nos puede regalar ese correo electrónico para que toda la audiencia lo tenga? Sí, mira, es medicinahiperbárica@fs.org.com. Doctora Viviana Mendoza, muchísimas gracias por este espacio. Yo confieso algo, no tenía ni idea de la cantidad de beneficios que tiene una terapia hiperbárica y sobre todo desde una enfermedad o una patología compleja, cómo le puede ayudar a un paciente a su recuperación de una manera notoria y donde el paciente sobre todo siente mejor en su calidad de vida, que es lo más importante, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Con muchísimo gusto. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a activar la campanita de YouTube y por supuesto a seguirnos y a compartir todo este contenido que sin duda para alguien va a ser de muchísimo interés. Gracias por acompañarnos. Este fue Cuida tu Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá.